Jeremías capítulo 26. La lección es la número 27 y como les decía, hoy día la lección se llama Amenazado de muerte. Vamos a ver qué sucede en la vida de Jeremías dando el mensaje del Señor a este pueblo que en realidad está como la condición del hombre hoy en día, sin querer escuchar, total y completamente subyugado alejados. al pecado, Exactamente. envuelto en el pecado. Así estaba Israel. Así que vamos a ir y vamos a leer los primeros 3 versículos y la pregunta de rigor es, ¿con aplicación o quiénes me están mirando, quiénes me van a ayudar a leer hoy? Amén. Listo entonces. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, empezamos del versículo 1 al 3 del capítulo 26 de Jeremías. Alejandro. 26 de Jeremías, del 1 al 3. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Yahweh diciendo: Así ha dicho Yahweh, ponte en el atrio de la casa de Yahweh y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Yahweh. Todas las palabras que yo te mande, a hablarles, no te retengas palabra. Quizás oigan y vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Amén. Este mensaje ya había sido comunicado en los días del rey Joacim por Jeremías. En estos 3 versículos que hemos leído al principio, estaba siendo repetido en el tiempo del rey Sedequías en el atrio del templo. Recuerden que anteriormente Jeremías estaba, años atrás, este mismo mensaje, él lo daba en las puertas del templo. Ahora aquí está en el atrio del templo. El pueblo continuaba asistiendo al templo, pero para ellos se había tornado una costumbre, solo una apariencia de piedad, pero sus corazones estaban lejos de la adoración a Yahweh. La prosperidad había hecho que se sintieran tranquilos y seguros, pero su pecado había crecido al igual que su tosudez. Y aquí hay una pregunta para nosotros. La pregunta es, ¿nos sentimos cómodos en la posición en la cual estamos y hemos dejado de buscar la presencia del Señor? ¿O pensamos que quizás por las muchas actividades que podemos hacer a través de nuestro trabajo, en el colegio, universidad, tareas, el Señor no nos ve o quizás no nos estamos acordando lo suficientemente de Él? Recuerde, nosotros al venir a Jesucristo somos de su propiedad. Amén. Hoy día nosotros somos su templo y en nosotros mora su Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra vida debería arder por la presencia de Dios morando en nuestras vidas. Nuestra vida debería ser una constante de ir a su presencia, de pensar en Él, de estar durante el día conversando con Él. Y no por un tema de costumbre, no por un tema de hábito, no por un tema de mera religiosidad, sino porque hay una necesidad de nosotros, de su presencia cada día. Cada mensaje del Señor por boca de Jeremías es un llamado al arrepentimiento, que se vuelvan de sus malos caminos. Dios no cambia de opinión. Vamos a analizar el versículo 3. Números 23, 19. Alejandra, por favor.
Números 23:19, Alejandra. Malaquías 3:6, Abigail. Malaquías 3:6, Abigail. Dati Santiago 1:17. Dati Santiago 1:17. Vamos a ver qué nos dice en relación a que Dios es inmutable. Números 23:19. Recuerden desmutearse para leer el versículo. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. Leí más. Ya. Amén. Amén. Dios no es hombre para que mienta. Ahí marque ese versículo. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Dios es inmutable. Vamos a ver qué dice Malaquías 3:6. Dice, yo soy el Señor y no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Nuestro Dios no cambia. Y Santiago 1:17. Amén, dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios es inmutable e inamovible. También es sabio, así que no puede cambiar de opinión, en el sentido de darse cuenta de un error y dar marcha atrás e intentar una nueva táctica, porque Él no es hombre. Aquí cuando en el versículo 3 de Jeremías 26 dice, quizá oiga y vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. No es que Él cambie de opinión, sino que Él tiene amor y misericordia y es parte de su naturaleza, de su carácter. Dios habla condicionalmente teniendo en cuenta la respuesta del pueblo, siendo el mensaje una advertencia destinada a provocar el arrepentimiento y que se vuelvan a Él de todo corazón. Así es. O sea, si el pueblo se hubiese arrepentido, Yahweh no hubiese ejecutado el juicio que había dicho a través del profeta. Exacto. El tema que Yahweh cumplió y ejecutó el juicio porque el pueblo no se arrepintió. Distinto hubiese sido el que aunque no se hubiese arrepentido el pueblo, él hubiese dicho ya no, ya los perdono de todas maneras. No. Él dio siempre una salida de amor y misericordia y de gracia ya reflejada en el antiguo pacto. Y aquí podemos ver otra misericordia de Dios para con nosotros, que Él nos deja que nosotros decidamos. Así es. Que el hombre decida el camino que debe tomar, o el camino ancho o el camino angosto. Exacto. Es por eso que nuestra intención al enseñar la Torá, la instrucción, es que ustedes amen a Yahweh, o sea, a ustedes al primero que tienen que obedecer, y de acuerdo a lo que está escrito, es a Yahweh, a Yahshua, su palabra. Nosotros somos instrumentos nomás, por lo tanto nosotros no gobernamos sus vidas, ¿cierto? Tratamos de comunicarle lo que está escrito en la Torá, pero al fin del día es usted el que decide, po. Usted, y espero que decidamos todos, ¿cierto?, en ser obedientes a lo que ha establecido el Padre, a sus instrucciones. Aquí nadie va a poner un peso mayor sobre otro hermano porque tenemos libre albedrío. Él nos hizo así, po. No, él quiere que nosotros demostremos nuestro amor por Él al obedecer sus instrucciones. Y nos da la capacidad de poder decidir. Exactamente. Y eso va mucho más allá, porque Él ha colocado, ¿se recuerdan que clases pasadas vimos que el Espíritu Santo en nosotros no solamente
coloca esa pasión por seguir al Señor, sino que nos da inteligencia y Mm. sabiduría. Sí, pues. Entonces, para que nosotros hagamos elecciones correctas. La conclusión es que Dios es completamente consistente. En su santidad, Dios iba a juzgar a Judá y a Jerusalén. Mm. El hecho de que Dios cambie su tratamiento con nosotros en respuesta a nuestras elecciones no tiene nada que ver con su carácter. De hecho, debido a que Dios no cambia, Él debe tratar a los justos de manera diferente a los injustos. Si alguien se arrepiente, Dios perdona siempre. Así es. Si alguien se niega a arrepentirse, No lo va a Dios perdonar. lo juzgará. Así es. Él es inmutable en su naturaleza, su plan y su ser. En realidad, Dios simplemente se mantiene fiel a su carácter. Ama la misericordia y perdona al que viene a Él arrepentidos. Salmos 77, 9. Vamos todos allá a leer Salmos 77, 9. Salmos 77, 9 dice así: ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? No, Él no se ha olvidado. No, pues. Siguen presentes sus misericordias. Mm. Si no fuera por su misericordia, nosotros ya no existiríamos. Mm. Es su gracia, su misericordia, la que hoy nos tiene en pie. Sigamos analizando el capítulo 26 de Jeremías. Vamos a ir a ver del versículo 4 al 6. Jeremías capítulo 26, del 4 al 6. Le dirás pues, así ha dicho Yahweh, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para entender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. 6. Yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Aquí vemos claramente la condición para ser perdonados. Si decíamos que el amor de Dios es sin condición, aquí hay una condición. El amor de Dios para sus hijos es sin condición. Pero para aquellos que vienen a Él, pecadores, hay una condición. Y la condición es arrepentirse de su maldad y dejar su pecado. Así es. Nadie puede venir al Señor sin arrepentimiento. Y vemos aquí que la condición para ser perdonados es oír y obedecer. Jeremías aquí lo dice claramente en el versículo 4 y 5. Mire, dice: les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley. Él quería que anduvieran en su instrucción, en su palabra, en su Torá. Ley en hebreo es Torá, y Torá significa instrucción. Y en eso el Señor quería que anduviese su pueblo, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. No podemos pretender, al igual que el pueblo de Israel, en esos días oír y andar en nuestros propios caminos. Vamos a ver qué instrucción el Señor nos dejó a través de Santiago. Le vamos a pedir al delegado de la familia Iturra Polanco que por favor nos ayude con Santiago capítulo 1 del 22 al 27.
Santiago capítulo 1 del 22 al 27. Una vez que lo encuentre, se desmutea, por favor, para leer. Amén. Santiago capítulo 1 del 22 al 27 dice así: No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Amén. Amén. Muchas gracias. Ahí hay una frase que echa por tierra cuando hablan de la ley y dicen que la ley ya fue, que ya no es más, que la ley esclaviza, la echa por tierra. Sí. Y en la versión que la Eli la leyó, lo dice súper claro. No sé, Sí, Alejandro, ¿la y tienes de ahí? hecho yo la destaqué porque es súper importante, porque cuando nosotros empezamos a hablar de la Torá, de la instrucción, de las fiestas de Yahweh, del Shabbat, ay, el judaísmo se está judaizando y todo eso, ¿cierto? Y que en el Nuevo Testamento ahí está declarada la gracia. Y justamente lo que usted acaba de leer, ¿cierto? Mi sobrina, la Eli, ¿cierto? En el versículo 25, ponga atención, y está en el Nuevo Testamento, ojo, dice claramente: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, instrucción Torah, ¿verdad? La de la libertad, ve que no es esclavitud, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Esa frase en el Nuevo Testamento echa por tierra cualquier argumento de quien diga que su instrucción, que la ley, que la Torá, que los 10 mandamientos ya no corren. Finita. Es importante saber que el que practica lo bueno, Así es. la ley no va a andar detrás de ello. No, po. Si usted va en un vehículo y usted respeta las señales del tránsito, La los instrucción. carabineros no van a ir detrás de usted. Pero si usted se pasa con rojo, adelanta por la pista que no corresponde, viene en contra del tránsito, por supuesto, la ley lo va a perseguir. Es un ejemplo vulgar, pero es claro en relación a lo que nosotros estamos estudiando. Si nosotros practicamos las instrucciones del Señor, no siendo oidores olvidadizos, somos bendecidos. Y esta palabra, esta instrucción, esta enseñanza nos hace libres. Pero si nosotros nos rebelamos a esta enseñanza, Claro. si nosotros somos oidores olvidadizos, si no somos practicantes de esta instrucción, esta palabra va a ser la que nos juzgue al final de los tiempos, en el juicio ante el trono blanco. Así que es importante tener claro esto. Aparte, mire, aquí en estos versículos que leímos, se habla de Silo. ¿Y qué ocurrió en Silo? Silo, para que ustedes recuerden y los que no saben puedan retener ahí y escribir, Silo fue la ciudad donde se había establecido el tabernáculo después de la conquista de Canaán. ¿Y dónde sale eso? En la escritura. Barbarita, Josué 18:1, por favor. Mientras Bárbara busca Josué 18:1, le vamos a pedir a Patricio que busque Primera de Samuel 4:12.
Primera de Samuel 4:12. Y le vamos a pedir al Dati que busque Salmos 78 del 60 al 62. Salmos 78 del 60 al 62. Josué 18:1, por favor. Sí. Dice, toda la comunidad israelita se reunió en Silo y armaron la carpa de reunión allí. El territorio estaba bajo su control. ¿Tendrá algo que ver? No. Sí, mucho que ver, Sí, po. porque los israelitas tuvieron que conquistar Canaán, la tierra prometida. Y esa carpa era el tabernáculo que ellos habían, lo que estamos estudiando en Éxodo, que ellos habían construido para adorar al Señor. Y ahí en esa carpa que aparece en tu versión, en otras aparece como el tabernáculo, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y en el atrio estaba el altar del holocausto y el altar de bronce, la fuente de bronce. Así que también aquí ocurrió algo interesante. Alejandro, algo que... No, es solo lo que acaba de leer Bárbara, que Silo era la ciudad donde Josué, como acaba de leer ella, puso o instaló el templo. Ahora, Silo también sale mencionado en Génesis 49:10. Y voy a leerlo porque lo tengo aquí, ¿ya? Dice, si quieren la nota, Génesis 49:10. Es la primera vez que menciona Silo. Dice así: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Aquí se hace una mención mesiánica, se está refiriendo a Yahshua, ¿verdad? Pero también es como leía Bárbara, menciona la ciudad o a la primera capital, ¿cierto? De Israel, cuando se establecieron o conquistaron ya Canaán. Exactamente. Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo. Mm. Y donde estaba el tabernáculo habitaba la presencia de Dios, porque ahí estaba el altar. Estaba del arca del pacto. Así es. Pero ¿qué sucedió? Los israelitas hicieron algo que no debían. Sacaron el arca del pacto de Silo y la llevaron a la batalla en contra de los filisteos. Primera de Samuel 4:12. Patricio, por favor. Primera de Samuel 4:12 dice así: un hombre de la tribu de Benjamín salió huyendo del combate, rasgó sus vestidos y se echó polvo en la cabeza, mostrando así su profunda tristeza. Si ustedes leen todo el pasaje, él viene con esa profunda tristeza, porque como ellos sacaron el arca del pacto y la llevaron al lugar de batalla contra los filisteos los tomaron cautivos y tomaron como botín el arca del pacto, porque el Señor no les había dicho que la sacaran de ahí. Así es. Aparte que ellos habían desobedecido la orden del Señor, y ellos creían que esto era como que sacando el arca del pacto, el Señor iba a hacer con ellos en la batalla, pero ellos estaban desobedeciendo la instrucción, y el Señor les dio una lección a través de no actuar en favor de ellos, sino que fueran derrotados. La victoria filistea puede haber dado lugar a la captura de Silo. ¿Por qué les digo esto? Porque en Salmo 78, del 60 al 62, nos da indicio de una tristeza muy grande del pueblo. Dati. Amén. Dice, entonces abandonó su morada en Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. Permitió que el arca de su poder fuera capturada. Se dio su gloria a manos enemigas. Entregó a su pueblo para que los masacraran a espada, porque estaba muy enojado con su propio pueblo, su posesión más apreciada. Ahí está. Y aquí nuevamente la advertencia al pueblo. Ellos en el tiempo de Jeremías conocían lo que había sucedido en Silo, porque ellos tenían
Recuerde que los israelitas tenían la Torá, la habían encontrado, y esto aparecía en los escritos. Y resulta que el pueblo, aún así, conociendo lo que había sucedido en Silo, por eso Jeremías se lo recuerda en el versículo 6, Emita, dice, ahí se lo dice, le dice, yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Ahí le estaba diciendo, ellos sabían lo que había pasado. Y aún así se negaban a escuchar las palabras Así es. de Jehová, de Yahweh nuestro Señor, por medio del profeta. Veamos del 7 al 11, ¿qué nos va diciendo más este capítulo? Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Yahweh. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Yahweh le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo, de cierto morirás. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 11. Porque has profetizado en el nombre de Yahweh diciendo, esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Yahweh. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Yahweh, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Yahweh. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído en vuestros oídos. Ay, ay, ay. Una vez pronunciadas las palabras del profeta, los religiosos querían echarle mano. Como podemos ver, las cosas se estaban poniendo cada vez peor para Jeremías. Ellos no solo habían resistido el mensaje de Dios dado por medio del profeta, sino que entonces quisieron matarlo. La situación era complicada, porque aquí había dos grupos en esta sección que leímos del 7 al 11. Hay dos grupos. Están los sacerdotes y los profetas. El grupo religioso del tiempo de Jeremías, quienes habían sentenciado a Jeremías a muerte. Y sabe que esto no será diferente en un tiempo más para el pueblo de Dios. La persecución vendrá de todas partes, porque hoy día la mentira está tan alta que la verdad no se escucha. Y aquellos que proclaman la verdad del evangelio ofende al pecador, ofende a quien está yendo en contra de la instrucción de la Torá. Porque lamentablemente para ellos, el Señor dejó sus instrucciones claras y nosotros los que creemos en Él no podemos transar nuestros principios bíblicos. El Señor dice que hay 6 cosas que Él aborrece y aún 7 abomina su alma. Y dentro de esas 7 cosas está el que derrama sangre inocente. Por lo tanto, yo no puedo apoyar el aborto. No puedo apoyar a quienes matan a inocentes. Es en contra de lo que el Señor me dice. Yo debo amar la vida, amar la vida. ¿Cuál es otra instrucción? La instrucción es que el sexo debe ser dentro del matrimonio, porque Él lo hizo para que un hombre y una mujer formaran familia, pudieran procrear y crear hijos sanos. ¿Cuál es el modelo hoy día del sistema? Vive tu vida loca y si te quedas embarazado por tu irresponsabilidad, tienes la autorización de las autoridades de este mundo para que tú puedas matar ese ser que no pidió venir. Está realmente yendo en contra de lo que la palabra de Dios establece.
Y las familias no están siendo de un hombre y una mujer, sino que totalmente la aberración al diseño que Dios hizo. Y crían hijos con distorsiones y con situaciones que quizás en el minuto el niño no los va a presentar, pero tiempo después el niño va a empezar a realmente a tener problemas de índole psicológico y de personalidad. El hombre está arruinando y ha arruinado todo lo que Dios creó perfecto. Y aquí vemos que la situación del profeta iba diciéndole la verdad de la palabra del Señor. Sí. Le iba recordando la Sí, Torá. sí, y aquí en estos versículos que leemos, ustedes pueden apreciar que el mensaje de Yahweh era un mensaje a estos sacerdotes, profetas, a los príncipes, reyes y al pueblo entero, era un mensaje de amor y de gracia. Y ellos no fueron capaces de escuchar eso porque ellos iban a matar, ¿cierto? Querían matar a Jeremías porque había dicho que la casa, o sea, ellos iban a ser destruidos como Silo. O sea, ni siquiera escucharon la otra parte principal de mensaje del amor del Padre. Eso no lo escucharon. Ellos quisieron escuchar. Es como cuando uno aconseja a alguien de pronto, ¿cierto? O dice algo y la gente salta así como chinche, ¿verdad? ¡Ay! Pero usted eso está diciendo de mí. ¿Y por qué? Y así, cuando no han escuchado el mensaje entero de misericordia de parte del Padre, de arrepentimiento, y cuánto Él lo estaba amando para darle una salida. Pero ellos se detienen en decir, mira, lo vamos a matar porque está diciendo que Yahweh va a destruirnos. O sea, estaban cegados, no había ni una opción, ¿cierto?, de que ellos pudiesen entender el amor del Padre sobre sus vidas. Y podemos recordar también que ellos estaban muy seguros en Jerusalén. Sí, po. Recuerden que ellos se sentían totalmente Protegidos dentro de las paredes de Jerusalén, y por otro lado se sentían protegidos porque ellos habían hecho alianza con Egipto. Sí, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la situación? Egipto, en caso de que Babilonia los viniera a atacar, Egipto iba a salir en defensa de ellos. Ya lo leímos que Y no ya fue lo así. leímos que ya no fue así. Nunca fue así. No fue así en ese tiempo y tampoco será en este tiempo. El pacto que Israel hoy día, el pacto de Abraham, que ha firmado con las naciones árabes y con todo Su entorno, tampoco va a ser beneficioso para Israel. Todos ellos se van a levantar en su contra. Así es. Porque así lo dice la Escritura. Y la Escritura no miente. Así es. Miren, dice que la palabra de Dios provoca en las personas dos respuestas. Enojo o ira por parte de quienes son confrontados por la verdad y sus obras son malas, y arrepentimiento para salvación en aquellos que realmente se dan cuenta Sí, po. del todo el dolor que le han provocado a los que están en su entorno por haber desobedecido la palabra del Señor. Hay dos respuestas más frente a la Escritura. Exactamente. O a favor tuyo o en contra tuya. Pero en estos versículos vemos que lo que están provocando las advertencias de Yahweh por medio del profeta es ira descontrolada por parte de estos religiosos. Su mensaje fue considerado una blasfemia, fue señalado como un hereje. Los profetas falsos estaban diciendo que Dios nunca permitiría que el templo cayera. Era su templo y Jerusalén era su ciudad. Que Dios nunca permitiría que eso ocurriera. Pero Jeremías les dijo, estáis completamente equivocados, estáis disasociando la religión con la moralidad. Hay un problema con aquellos cristianos que se consideran muy fundamentalistas en sus creencias. Y algunos parecen transformar la Biblia en su obsesión para discutir con otros sus puntos de vista. Otros toman la Biblia como una especie de amuleto que los libra del mal, y según donde ellos ponen la hoja de la Biblia,
Es donde Dios le es habla. donde Dios les habla. Y separan la moralidad de la ética, de su fe y de la práctica de las instrucciones de Dios. O sea, se desdoblan, así les llamo yo. O triplican algunos, porque Exacto, porque son una forma en la casa, una Claro. forma en el trabajo y otra forma en la iglesia. claro, yo soy pastor, soy un empleado y soy papá, por ejemplo. Hasta un cuarto, soy amigo. Y no es así. No es así, porque uno es igual que Yahweh, uno. Uno es el mismo como pastor, como papá, como abuelito, en todas sus facetas. Es la misma persona, el mismo hijo del Padre, no cambia, no No- actúa distinto. Exactamente. Nosotros no podemos cambiar porque somos hijos de un Dios todopoderoso Así es. que ya vimos que Él es inmutable. Mm. ¿A qué me refiero? Que nosotros no nos podemos desdoblar y ser de una forma en la iglesia, de una forma en la casa, de una forma con los amigos o en el trabajo. Si nosotros decimos creer en Dios, debemos reflejar las enseñanzas de Jesús, de Yahshua, en nuestra vida. Y nos van a tildar y nos van a quizás separar, y como me pasaba a mí muchas veces en el colegio, a ti no te invitamos porque tú no vayas a fiesta, porque tú soy evangélica, porque tú creí en Dios, entonces a ti no te invitamos. Y a mí no me hacía sentir mal. En realidad a mí me hacía sentir muy bien. Quería decir que yo estaba realmente dando fruto, dando testimonio de lo que creía. El ancho. Entonces, hoy día que las cosas se están poniendo más difíciles, vemos en las redes muchos que están acomodando el mensaje a los oídos de las personas. Y el mensaje del Señor es claro. El mensaje del Señor es: vuélvanse a mí en arrepentimiento. Así es. Vuélvanse a mí. El que esté, el pecador, deje su mal camino y venga a mí. El que esté realmente entienda que yo vengo pronto. Y mi galardón, el galardón del Señor viene con él, pero él viene a buscar a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Y viene a buscar una novia limpia y preparada para él. Y aquí vemos que la palabra de Dios es claro. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, Él nos juzga. ¿Cómo? ¿Cómo es esto que Él nos juzga? Sí, así lo dice la Escritura. Juan 12:48, Alejandra, por favor. El delegado de la familia Iturra Polanco, Juan 3:19. Y Patricio, Hechos 17:31. Patricio, Hechos 17:31. Vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de lo que estamos conversando. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Así nomás. Amén. Juan 3:19. Juan 3:19 dice así: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Sí. Así nada más es la situación en su tiempo y en este tiempo. Hechos 17:31. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todo con justicia y lo hará por medio del hombre que él ha elegido y resucitado como prueba para todos.
Amén. Ese versículo es maravilloso porque está hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo, de Yahshua, y Él viene a juzgar. Así Él es. viene como rey. No podemos separar lo que estábamos conversando, nuestra forma de vivir, de las enseñanzas de la palabra de Dios. Así Y aún es. así, querer que el Señor nos bendiga. En el tiempo de Jeremías, esto estaban haciendo los profetas falsos. Le decían a la gente, no, sigan igual, si Dios los va a proteger, si Dios les va a prosperar, sigan de esa manera. No sigan sus instrucciones, no. Tomen algunas nomás y si él es misericordioso. Y resulta interesante ver que estos sacerdotes y profetas falsos no cambiaron de opinión sobre el disponer de la muerte de Jeremías. Y pasó lo mismo en el tiempo en cuanto Jesucristo estaba en su ministerio en la tierra. Los religiosos de su tiempo también procuraron matarle. Y también porque él habló acerca del templo. Miren, Mateo 24:2. Tati, por favor. Mateo 24:2. También para los religiosos del tiempo de Jesús, el mensaje del Señor, de la manera que el Padre le había dado desde el principio, traía comezón a sus oídos. Tati, por favor, Mateo. Amén. Dice, pero él les respondió, ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Exactamente. Y también los religiosos de su tiempo se ofendieron por estas palabras porque no entendieron las advertencias que el Señor les estaba dando y llamando al Sí, arrepentimiento. porque le está diciendo que iba a terminar con todo su sistema religioso prácticamente. Exactamente. Y en el último tiempo, lo leímos en Apocalipsis, ¿cuáles son los dos sistemas que se van a venir abajo? El económico Y el religioso. Versículos 12 al 16 de Jeremías 26. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, Yahweh me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Yahweh vuestro Dios, y se arrepentirá Yahweh del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí me toca, he aquí que estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Yahweh me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, ¿no ha incurrido este hombre en pena de muerte? Porque en nombre de Yahweh nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron, amén, hasta el 16. Amén, hasta el 16. Los príncipes estuvieron dispuestos a escucharlo. Sí. Frecuentemente hemos visto desde la experiencia que cuando una autoridad espiritual llega a ser corrupta y se degrada, llega a mayores extremos la maldad de una ciudad. Vamos a ver que cuando una autoridad civil se corrompe es lamentable, pero cuando una autoridad espiritual se degrada es aún peor. Recordemos que fueron los sacerdotes quienes llevaron a Jesús a la muerte en la cruz. Fueron los dirigentes religiosos que insistieron en él que tenía que morir. Ellos fueron los que incitaron a la multitud para que gritara a Pilatos, crucifícale. Y en el tiempo de Jeremías, los líderes religiosos, como hemos visto, estaban decididos a matarlo. Durante aquellos días de agitación en el reino de Judá, Dios le estaba diciendo al pueblo que estaba equivocado, que todos estaban errados, los príncipes, los sacerdotes y los falsos profetas. La respuesta de Jeremías es dar continuidad a su mensaje. No se detiene a defenderse de las acusaciones, sino que se da un impulso para señalarles que el mensaje es de parte de Yahweh.
Jeremías les hace un llamado al altar, que dobleguen sus corazones a Dios y a la vez pone su vida en las manos de su Creador. Es asombroso ver que estos hombres admitieran que el Señor les había hablado por medio del profeta, pero aún así no obedecieron, no se arrepintieron de su maldad. ¿No es la advertencia de Yahweh, nuestro Dios, para estos tiempos también? Mm, En estos versículos podemos ver lo que sucede hoy en día. Miren, Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. mm. Y esta hora va a llegar próximamente. Hoy día estamos viviendo, como lo hemos indicado en clases pasadas, principio de dolores. Pero ya se viene el tiempo en cuando los juicios serán todos desatados. Sí, a mí me sorprende en estos tiempos, y solo usted haga un recuento y todo, que vamos para 2 años de pandemia, Exactamente. ¿cierto? Prácticamente 2 años. Y si nosotros atendemos la escritura donde dice, y es una clara, ¿cierto?, relación de que los tiempos, ¿cierto?, son cercanos, es justamente que los tiempos iban a ser acortados, ¿cierto?, a causa de aquellos sus hijos. Y póngase a pensar un poquito usted, cómo pasa las semanas. Y a mí cada semana es de verdad, y vamos Es de más descanso en descanso, de Shabbat en Shabbat, porque pasa rapidísimo. No nos damos cuenta y ya estamos nuevamente estudiando, hermano. Es de verdad un hecho que es como súper puntual y claro de que realmente los tiempos han sido acortados. Y la advertencia para estos tiempos también la encontramos en Marcos 1:15. ¿Qué dice Dati, por favor? Dice así: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Y ese mensaje es para estos tiempos también, Sí, para que eso. nosotros los demos a conocer la verdad del Evangelio. Y así como Alejandro decía que los días pasan rápido, la hora se nos pasa Y ya se nos pasó la rapidísimo. hora. Y vamos a terminar con los últimos versículos, del 17 al 24. Amén. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? No temió a Yahweh y oró en presencia de Jehová y de Yahweh y se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Yahweh, Urías, hijo de Samaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Ernatán, hijo de Abor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. 24. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías, para que no le entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Aquí vemos del versículo 17 a 24 a los ancianos de la tierra. Ellos eran los cabezas de las familias poderosas de Israel. En Éxodo 24:1 se habla de esto, quienes se sentaban a las puertas de la ciudad para juzgar asuntos civiles. El profeta mencionado en estos versículos es Miqueas, contemporáneo de Oseas, Amós e Isaías. Su profecía quedó registrada en el libro que lleva su nombre.
Y vamos a ver dos profecías de Miqueas, Miqueas 1:1 y Miqueas 3:12. Dati, por favor. Amén. Miqueas 1:1 dice: Yahweh le dio el siguiente mensaje a Miqueas de Moreset durante los años cuando Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Las visiones que tuvo tenían que ver con Samaria y con Jerusalén. Y Miqueas 3:12. Amén, dice: Por causa de ustedes, el monte Sión quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. Así es. Durante esta época la profecía ya tenía más de 100 años, en este tiempo en que Jeremías está hablando. O sea, los ancianos estaban citando la Torá, po. Exactamente. La instrucción, la Biblia, los 5 primeros libros. Lo que ellos tenían como enseñanza, como palabra dada por Dios. Así es. Además, los ancianos mencionan a Ezequías, rey de Judá, como ejemplo de justicia. Los ancianos, al parecer, parecían ver la precaria condición espiritual en la cual se encontraban, pero no hicieron nada al respecto. Las escrituras no hablan de Urías como profeta, no hay un libro de Urías, No. pero aquí está mencionado. Sí. Y no podemos ver a todos los siervos y profetas que el Señor usó para llamar la atención de su pueblo. Quedaron solamente algunos registrados. Y también esto es para nosotros. Quizás nosotros anunciamos el mensaje del Señor, pero nadie reconoce como nuestra labor. Nuestro trabajo Nuestro pasa anónimo. trabajo pasa anónimo. No importa. Pero a los ojos de Dios no Aleluya. pasa nada anónimo. Así Hermano, es. no importa que en esta tierra no nos reconozcan. Así es. Lo importante es que nos reconozca el Señor Amén. cuando nos llame a su presencia. Exacto. Eso es lo importante. Así que trabajemos con ánimo, con fervor, anunciemos el mensaje del Señor. Cuando usted tenga la oportunidad de compartir una palabra, compártala. Cuando usted tenga Así es. la oportunidad de aconsejar a alguien de la manera que la Escritura lo señala, hágalo. Amén. Porque usted puede estar librando un alma del infierno. Dice acá que el rey Joacim persiguió a Urías para matarle. Envió sicarios a Egipto para matar a este profeta, el cual era contemporáneo de Jeremías. Y así como Joacim actuó en contra del profeta, sucedió con el rey. ¿Y dónde sale esto? En Jeremías 22:19, que clase pasadas los vimos. ¿Cuál fue el destino de estos reyes que fueron contrarios a la instrucción del Señor? Así es. Siempre que confiamos en el Señor, en Yahweh, Él nos protege. Y aún pone agentes a nuestro favor, y esto no es diferente en la vida del profeta. Mientras el pueblo quiere terminar con su vida, Ahicam estaba en favor de Jeremías. Y aquí es algo importante para nosotros, y con esto terminar. Hermano, no importa que el mundo Así es. esté en contra de nosotros, esté en contra de lo que creemos, o no esté de acuerdo con nuestras convicciones. Lo Interesante eso. importante es que el Señor esté agradado de lo que soy, porque yo para Él debo ser íntegro. ¿Qué quiere decir? Que lo que digo y lo que hago es consecuente a su palabra. Amén. Yo no puedo decir amar a Dios y estar matando a mi prójimo con mis palabras. No puedo decir amar a Dios y votar por alguien que va en contra de los principios que Dios establece. Yo no puedo decir amar a Dios e ir en contra de sus mandamientos. Así Yo es. no puedo decir amar a Dios y en mi casa ser de una manera y en mi trabajo ser de otra. Dios nos manda a través del profeta Jeremías en esta noche a que realmente auditemos nuestras vidas para ver que no estemos actuando ni como los religiosos
ni como los príncipes, ni como los ancianos de su tiempo, sino que realmente estemos actuando como verdaderos hijos de Dios, siendo sal y luz del mundo hasta cuando el Señor nos tenga en esta tierra. Amén. Así que el Señor les bendiga. Sean Aleluya. ustedes muy bendecidos en esta tarde.